acuerdo que fue un día muy triste, muy aquello. En casa, cuando se oía frente a casa los chorros de agua bajando de huerta en huerta, rompiendo paredes y rompiendo aquello. Y aquello fue un infierno, aquello fue muy tremendo. Después salimos porque en Las Ledas vivía una tía mía que tenía una ventita y se le metió el barranco por la parte trasera y le fue abriendo juros en los tabiques de las paredes de la casa, y eso rompía el tabique, llegaba a la otra habitación, volvía a romper el tabique hasta que el frente ya prácticamente se lo llevó, y entonces el agua entraba por detrás y salía por delante. Eso fue tremendo, tremendo. Es tanto ya lo que llovía que, mire, la casa donde nosotros vivíamos, igual que todas aquellas casas por allí, ya se mojaba, y es tanto lo que llovía que ya se vivía. Y entonces había un terraplán allí, un patio grande, y ya se fue llenando de agua hasta que ya la casa ya ya tenía una altura de agua de lo menos de medio metro o más. Y entonces ya decidimos la familia toda salir fuera, digo, pues, porque esto ya no era posible lo que estaba sucediendo, cosas que no eran vistas. Y entonces, claro, ya todo el mundo fuera, mis hermanos, y mi mamá, y mi papá, y todo, en fin, todo. De momento llega aquello, y se inundó ya, y no subimos nada, ni de uno ni de otro, ya no subimos más nada. Hasta que no, los que quedaron, los que se le llevó, ya no, unos aparecieron, sí, muertos, ¿no? Y otros, pues nos arrastró, pero 3 hermanos y yo, somos 4. Aparecimos, o sea, uno arrastrado para acá, y otro, yo escapé, el otro hermano escapó, otro hermano también escapó, y otro escapó también, que era pequeñito cuando eso. Se sacaba leña para cocinar, porque se cocinaba con leña, el carbón, eso daba al monte. Y luego había otra parte más baja del monte que se empleaba castaños, y se sembraban papas, y se sembraban legumbres para el ganado, chicharrones y cosas. Había que ir al monte a buscar y sembrar las papas arriba y traer los fejes coger las ramas de papas y hacer un feje y traerse para las vacas. Y eso te coge un dolor de cabeza, mucho cuidado. Da pena, porque voy por los sitios que yo caminé y ya no hay apenas fruta, las viñas olvidadas totalmente, mucha edificación porque los campos todos están llenos de edificios, de casas. Entonces todo aquello acaba con donde se plantaba la viña y esos productos. Las higueras, en Mazo yo no veo higueras. Los viejos antes empezaban a sembrar de noche y de día, como dice el otro. Pero yo decía, ¿para qué? Esta gente tiene que estar sembrando así. Sembraba un saco de papas, tenías cabras, todo el mundo tenía cabras. En los campos no había hambre. Entonces tenías aquí uvas, tenías de todo, tal y tal. Y hoy ahí no hay nada ya. Se ha perdido todo eso. Agujeraban los palos que traían. Los iban enhebrando en una cadena. Y después le ponían a los bueyes, normalmente, que era lo que tiraba, una canga pequeña, y entonces lo alaban los animales y los traían por ahí, por el monte, por los caminos esos que tenían para tirar. Cuando íbamos a segar, porque ahí no había segadora como ahora, de esa época. Eso era todo a podona y a las hoces, que era grande así, y a segar el trigo y la cebada. Eso pues un día íbamos con uno, otro día íbamos con aquel, con otro y tal. Eso se hacía entre todos, un día con uno, otro día con otro. Se hacía todo el trabajo. Y después para trillar, había gente que no tenía sino 2 vacas nada más, hay que poner otras 2, porque siempre para trillar era bueno poner 4 reses, 2 yuntas. A lo mejor yo no tenía sino una vaca, pues ya los otros me prestaban a mí. Eso se hacía antes todo así. Eso, vamos. Que venía la gente de la ciudad a pedir aquí arriba. La gente de aquí arriba del campo siempre tenía dinero. Porque unos iban a la ciudad a ordeñar cabras, otros iban a hacer carbón.
trabajando, y siempre había bajando feje de leña para vender abajo la panadería. De arriba al canto de la Breña Alta, gente, mujeres con feje de leña a venderlos a la ciudad, a la panadería aquella que está abajo en la ciudad. Por 2 pesetas o 3 o 4 que le daría, con eso vivían. La Palma venimos porque mi padre trabajaba en el monte, era leñador. Y entonces unos amigos que vinieron para aquí, fueron para allá, dice Domingo, se llamaba igual que yo también. Vamos para allá con nosotros, chicos, porque allá en La Palma, eso se gana el dinero ahí a balde, chicos. El sustento de la vida, había que ir al monte, traer comida para el ganado, para la vaca. Era un vivir sin vivir. De los terrenos, en fin, lo que se sembraba y en fin. Y algún comercio que había de una cosa y otra, de víveres, lo poco que había. Pues daba papas, boniatos, pantanas, chayotas. Si no algunos sitios, azafrán cogía uno también. Antes había plátanos, usted ve todas esas murallas que están aquí habían plátanos. Y aquí donde estamos, y aquí en esa casa habían plátanos. Y en el hospital de La Palma habían plátanos, y más arriba. Y eso se acabó, porque después venía el viento y se los llevaba. Y eso la gente se fue aburriendo, hasta que ya plantaron los plátanos abajo en la costa, al lado del mar. Sembrábamos el trigo, la cebada, las papas, los boniatos, y después se sembraba tabaco también. Por ejemplo, en mi casa el tabaco se sembraba, sería como la alcancía. Porque después se vendía, entonces era la alcancía para después comprar la ropa, comprar cosas, eso era el tabaco. Antes pues daba bastante, pero como ahora no llueve, no da nada. Pues yo tengo un trigo sembrado ahí y no ha nacido, que hay como 4 sacos de trigo sembrados. Viene esto que yo le digo del viento y cosas, y empezamos a plantar tabaco. Usted podía trabajar, nosotros no, porque teníamos las vacas pero el que tenía un cantero de tabaco, o 2, a lo mejor estaba trabajando, ganando su sueldo, y cuando venía, hacía el tabaco, la mujer, el chico, y eso después, era un trabajo familiar, y cuando se vendía, le pagaban a usted todo ese dinerito junto, y lo cogía uno, oye, y aquello era una cosa buenísima, y eso se acabó. Eso se acabó en el año, yo le voy a decir más o menos, 70 y pico. Todavía vivía Franco no se había muerto. Mucha gente trabajaba en tabaco, a despalillar, a hacer tabaco. Por aquí en este mismo pueblo había 5 tabaquerías, y todos tenían 7, 8, 15 trabajando, escogiendo tabaco. Yo me acuerdo, chico, de sembrar lentejas, sembrar garbanzos, sembraba pues, de papas, de boniatos, de todo. O sea que la tierra en aquello llovía y se cosechaba de todo. Ahí sí daba, que es lo que ya no da hoy, porque se decía, vamos a La Palma, la isla bonita, la isla verde. Eso llovía el invierno, empataba el agua con el otro invierno. Llegaba 1 de agosto, 1 de invierno se decía, ¿entiendes? Y empataba, siempre lloviendo, por eso se decía, vamos a La Palma, la isla bonita, la isla verde. Si usted no tenía tierra para cosechar, el vecino lo iba a ayudar, o usted ayudaba al vecino para que el vecino le diera algo de lo que usted no tenía. Entonces, prácticamente comida no faltaba. Porque no había riego, no había nada, y estábamos mirando por el cielo para ver cuando llovía.
Entonces, si llovía, teníamos buena cosecha, si no llovía, mal, y si hay viento, peor. No, era criminal la agricultura. Le cae una plaga, moho azul, se llamaba, que cuando estaba el tabaco así ya, a los 2 o 3 días se me arillaba y era una plaga que había. Y eso no había venenos ni nada para atajarlo, ¿entiendes? Entonces los tabaqueros, porque aquí había muchos tabaqueros, pero por todos sitios, en La Palma, empiezan a comprar tabaco de fuera, de Santo Domingo, de Cuba, tabaco de fuera. Claro, el tabaco como el de La Palma, pregúntelo que tabaco como el de La Palma no ha habido, es que ni el de Cuba, con lo bueno que es. Aquí había un tabaco de Las Breñas y más, y la caldera de Taburiente y el Paso, que eso era mundial. ¿Entiendes? Pero todo eso se vino abajo. Iba a vender leche a la ciudad, la iba en una cesta, ponía las cántaras dentro, la cargaba a la cabeza y iba y después la repartía abajo en los feligreses que uno tenía. Y después iba a la ciudad, venía y iba a la escuela a Las Ledas a aprender a bordar. Porque ellas iban al campo y prácticamente hacían lo mismo que los hombres, ¿no? Trabajaban como negras, como se solía decir. Y después venían a la casa pues con la cabrita, atender la cabra, atender la casa y todo lo que era llevar la casa. Las mujeres iban al campo a traer flejes de leña, de ramas cortadas, comida para los animales, plantar las papas, segar el trigo. Ellas más que segar iban recogiendo las gavillas. Trabajaban en tabaco, haciendo carbón para el monte. Iban por la mañana a hacer carbón y luego por la tarde a la ciudad a venderlo. Al otro día por la mañana mucha gente vivía del monte, haciendo saquitos de 4 pesetas, 5 pesetas. Iban a la ciudad y con eso se vivía antes. Las mujeres trabajaban en los puros y en la clasificación de los tabacos lo hacían mayormente mujeres. Yo me acuerdo de tener hasta 12, 14 mujeres en la época de clasificación del tabaco. Eso lo hacían mujeres. Y antes me acuerdo yo que mataba a uno un cochino y el olor llegaba a San Pedro, lo matabas aquí. Hoy están matando cualquiera un cochino para ahí ni te enteras. La carne ya no es lo mismo. Ahora pone uno un trozo de carne al fuego y se llena la sartén de espuma. Se ayudaban mucho. Ahí íbamos a cegar y nos juntábamos 15 o 20 segando trigo. Estábamos una tarde, mañana a la tarde, pasado mañana, nos ayudaban hasta trillar, porque antes se trillaba con ganado en la acera. A vendimiar, a coger los higos, a coger los tunos para ponerlos a secar. A todo eso se ayudaba la gente. Esta frialdad que hay ahora, que somos muy individualistas y no nos comprometemos a ayudar a nadie, ni a las casas de nadie, ni nada. Eso no existía. Hoy le tocaba a uno y mañana le tocaba a otro. Sí, lo que uno tenía lo compartía con todos. Sí, como una calabaza, por ejemplo, y lo que tenía uno tenían todo. Dios mío, que yo no tengo hoy que darle a los chicos. Ven a buscar tuno, que yo tengo ya recogidos en el pajero barridito, y le das a los niños con gofio. Esa era la comida, pues esa era.
se tostaba el millo, porque uno plantaba trigo, cebada, maíz, y eso que se tuesta y se lleva a la molina, y se traen pues, 30, 40 kilos de gofio, y habían unas cajas de tea que se ponía ahí, y eso duraba ahí a lo mejor pues, un mes o dos. No había riego, no había nada, y él estábamos mirando por el cielo para ver cuando llovía. Entonces, si llovía, teníamos buena cosecha; si no llovía, mal, y si hay viento, peor. No, era criminal la agricultura. Íbamos a buscarla o arriba a la Fuente Grande, o cuando había en San Pedro, pues en San Pedro, que venía de la Fuente Grande. Te caía llegando arriba, rompías el garrafón, ya para qué te voy a decir, cuando llegaras arriba con el garrafón roto y la madre te viera, ¿y dónde está el agua? No, me caí y se me rompió el garrafón. En esa época mía, los únicos que estudiaban, por ejemplo, de aquí de Breñalta, salieron un montón de curas, porque eran cuando iban para el seminario, porque no se podía ir a estudiar. Vivía uno como qué sé yo, con pocos estudios, porque a estudiar en aquel tiempo poca gente iba, aquel que sabía algo y aquel. Yo simplemente tuve 3 libros en 7, 8 años que estuve en la escuela. La escuela no la perdíamos por nada. El más viejo, como era varón, las demás éramos hembras, pues era el menos que fue a la escuela porque el más que ayudaba a mi padre. Toda mi vida ha sido el mundo del tabaco, entre el cultivo, la fabricación. Eran tiempos difíciles, porque cuando a los 18 años le dije a mi padre que iba a montar mi empresa, empezaba yo solo, mi empresa la empecé yo solo. Y mi padre me decía que si eso me iba a dar negocio. Cuando la guerra, ahí eso estaban trigo podrido, millo podrido, ahí se pasó hambre, porque que no tenía que ir a comprar, no había que comprar, dinero había poco, pero había para comer, pero no había. Las libretas de racionamiento, que ibas y te cortaban el cupito para saber que ya el tuyo ya lo tienes. Porque era antes una cartilla familiar, después ya vino una cartilla individual por cada uno de la familia. Estuvo lo menos 15 días lloviendo sin quitarse, día y noche. Y entonces, claro, a los 15 o 16 días, más o menos, hasta que eso, claro, era tan eso lo que había llovido, que arrastró pinos y toda esa tierra y todo eso de allá arriba, y entonces eso arrasó con todo eso por ahí abajo. Sí, llovió bastante. Tumbó puentes y qué sé yo, y casas y gente, pues llevó unos 26, yo no sé. Sí, hubo víctimas en la parte de San Pedro y creo que algunos en Breña Baja también. Y en Mazo también, por Montes de Luna, también hubo. Era un infierno, era el infierno. Yo me imagino el infierno así. Aquello fue como casi una manguera de agua. Y entonces casi peló los riscos, porque eso fue agua, el viento no había,
no había sino agua, una neblina enorme y agua cántaro. Aquello hizo un hoyo enorme, pero una cosa impresionante. De allí se llevó 3 personas, una señora que volvió para detrás porque se le quedaron una cajita con prendas y se llevó las prendas y la señora. De allí se llevó 2 o 3 fueron, pero aquí fueron 13 en el barranco Aguascencio, aquí en el llanito. Y ahí fue el desastre donde se llevó a nosotros, a nuestra familia y a muchas familias más. Allí frente a nosotros había una familia que eran 5 y ninguno de los 5 aparecieron. O sea, no quedó nadie. Nosotros quedamos 4, éramos 10 en total la familia. 8 hijos, papá y mamá. Y quedamos 4. Estamos vivos aún todavía, los 4. Yo creo que en la isla de La Palma el 95% del terreno está abandonado ya. El campo con todo el sol cayéndote y tú con unas puertitas con los higos o los tunos subiendo cuestas, porque mazos así. Siempre un saco de papa para casa y me sobran 2 o 3 sacos de papa. Pinto de venderlo, firmo y Hacienda, paquete. El surregazo enseguida. Cuando eso no deben de agricultor, de ganadero, no deben de meterle eso de... Se plantaba todo y ahora no se planta nada. ¿Y usted sabe por qué? Porque no da. ¿Y por qué no da? Porque los intermediarios de las papas que usted siembra, de las verduras, de los plátanos y de todo lo que da el campo, quien se beneficia son los intermediarios y no ven ni la fruta. Es bueno que recordar aquellas cosas, nosotros, los que somos mayores, los demás por mucho que se lo digan, no se hacen la idea de las calamidades, vaya, que se pasaban en esa época, porque eran muchas calamidades, recién prácticamente poco después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay gente joven que esto que yo estoy contando ahora, a lo mejor dicen que eso son mentiras mías. Dice que eso no es imposible. Pues no. Eso pregúntenlo y sigan haciendo encuestas de estas a gente ya de la edad mía, inclusive los hay más viejos de 80 años que todavía conserva bien la memoria y comprobará que no estoy diciendo mentira ninguna. Tengo 4 hijas, verlas pequeñitas y verlas otra vez crecer, eso es lo más bonito que hay. Hoy llamas una otra vez y no saben ni coger machete para cortar un gajo monte. Y antes todo el mundo sabía cortar monte, coger una saca, cavar, sembrar papas, sembrar boniatos y sembrar todo. Pero hoy la juventud no sabe ni por dónde coger el machete, si por cabo, si por la hoja. Muy bueno que se interesen, que aprendan, que conozcan estas historias de los viejos, de los antepasados, y que el día de mañana digan, no, mi abuelo dijo algo, pero no me acuerdo. No, lo tengan escrito, que no se olviden, que no se borre, que no se pierda. Si está en la mente, se pierde. Si está escrito, eso se aguanta, se vive más, se aguanta mejor.